tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Democracia. Iniciamos la semana ya y vamos a hablar sobre lo que nos trae el clima, porque Senami ha anunciado que los vientos se vienen y que en las próximas horas habrá mucho polvo en la costa norte. Esto es preocupante y para ir con más detalle iniciamos nuestro bloque que le informa a usted y le previene sobre el fenómeno del Niño, termómetro marítimo. Y allí está en Democracia en esta noche, termómetro marítimo. Le tomamos la temperatura al Océano Pacífico. Vamos con Talara, 21 grados. Vamos ahora con nuestro puerto. ¿Cómo estamos en Pimentel? 19 grados. Y ahora sí con uno de los puertos más importantes, Salaberry, 18 grados. Pues bien, hay incremento de viento en la costa según el Senami. Hay que tomar precaución desde el 19 al 21 de octubre. Se prevé este incremento del viento y una velocidad preocupante. El viento alcanzará su máxima intensidad en la tarde del día 20, pudiendo superar incluso los 35 kilómetros en los sectores de Ica, Piura y Lambayeque. Aquí en Lambayeque se prevé mucho levantamiento de polvo y estas son las consecuencias del fenómeno del Niño que ya estamos viviendo según el Senami desde el mes de febrero, que se acrecentará más en los próximos meses. Pues sí, es muy cierto y hay que tomar precaución. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes de casa? Reparar el techo de sus viviendas, que el fenómeno del Niño no lo tome desprevenido. Bien, hasta aquí termómetro marítimo y ahora sí lanzamos la pregunta de esta noche en el panel, que en breve mantendremos aquí con especialistas y políticos y, ¿por qué no?, a lo mejor candidatos ya para el Congreso. La pregunta, vamos con prueba de verificación ciudadana. La pregunta de esta noche en Democracia, en prueba de verificación ciudadana, atención para que pueda participar del programa y enviarnos su opinión. ¿Crees que el gobierno del presidente Ollanta atraviesa una de sus peores crisis políticas? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Sí o no? Empezamos ya de inmediato y con el análisis regresamos luego de la pausa, pues este tema será tratado en profundidad. Pero entre tanto te informo que la Universidad César Vallejo, gracias a su equipo de cómputo, se presentó a un concurso que tenía como fin crear una aplicación móvil de alerta temprana. Esta aplicación usted lo descarga en su celular y esto es un convenio del gobierno regional de Lambayeque con otros gobiernos regionales del norte. Usted descarga esta aplicación móvil y ahí usted podrá informarse sobre los sitios de riesgo y qué es lo que debe de hacer ante la llegada del fenómeno del Niño. Especialistas de la Universidad César Vallejo, como lo es el ingeniero Alan Saavedra y su equipo, ganaron este concurso de alerta temprana con esta aplicación móvil. Bien, la Universidad César Vallejo comprometida en la prevención. Una muy buena noticia en tecnología. Pausa y regresamos ya con el detalle aquí en Democracia. En Democracia, el tema de esta noche, crisis del Partido Nacionalista, análisis de candidatos al gobierno, a la presidencia del Perú, a las elecciones en el 2016 y también hablaremos un poco de los candidatos para el Congreso de la República. Se encuentra conmigo el excongresista, también por el APRA muy conocido y querido por la región Lambayeque, Humberto Fayala Madrid. Doctor, buenas noches, bienvenido a Democracia. Es un gusto, Rocío, estar en tu importante programa, siempre a la orden. Y también está con nosotros el ingeniero Humberto Heredia, ex candidato al gobierno regional por Lambayeque, por el Frente Amplio. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rocío, nuevamente en tu programa y muy agradecido por esta invitación. Y estamos con ingenieros también. Está el ingeniero Carlos Burgos, ex candidato al Congreso de la República por el Partido Humanista. Buenas noches, bienvenido. Es congresista y es candidato a la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Ah, claro. Agradecido por esta oportunidad, Rocío, y creo que nos tienes disponibles a los tres acá, amigos que estamos muy interesados por la región Lambayeque también en particular, ¿no? Bien, y con la aclaración del caso, el tema de esta noche, decíamos, el crisis del Partido Nacionalista, para luego profundizar en las elecciones del Partido Aprista, pero empecemos por esto.
El Partido Nacionalista, el actual gobierno, está atravesando una de sus peores crisis. Se ha visto juzgar a un gobierno que incluso ya la primera dama esté dando explicaciones, haya sido citada al Congreso antes de que termine este gobierno. ¿Es inusual? ¿Qué dice usted, doctor Humberto Falla? Efectivamente se agudizó el caso de la estima a la pareja presidencial y al gobierno en particular por el caso de las agendas cuyas pericias caligráficas, antes de que estén en manos del Congreso y del Ministerio Público, ya habían determinado que era la auténtica firma de la señora Nadine Heredia. Claro está que no se debe hacer un linchamiento político, debería procederse con todo el rigor del caso, tratándose de informes periciales necesarios. Creo de que aquí el pueblo está viendo estos últimos meses de gobierno como una etapa de socorro. Ni un minuto más por respeto al pueblo, ni un minuto menos por respeto a la Constitución. El señor Humala debe terminar su periodo el 28 de julio. Quien fuera que gane las elecciones en abril ya tendría que poner algunas sugerencias, por lo menos en el caso del presupuesto que se está aprobando en este momento en el Congreso. Y si el gobierno propone el proyecto de presupuesto 2016, pero se va en el mes de julio, el nuevo gobierno, repito, quien fuera que sea, tiene derecho a abrir algunas sugerencias. Bien, ingeniero Heredia, ¿realmente es una crisis, es una de las más preocupantes de gobiernos anteriores, o nosotros lo vemos con ese objetivo, con las contracampañas, y se culpa el partido aprista, se culpa al fujimorismo de lo que vive actualmente el gobierno? Claro, yo creo de que hay una crisis, ¿no? Magnificada por la oposición, por las contracampañas, y que incluso que tienen como objetivo ocultar otros hechos más graves, ¿no? Estamos en el caso de los problemas que ha tenido el gobierno anterior, de Alan García, ¿no? Tenemos el caso de los narcoindultos y tantas cosas. Pero también esta crisis se debe al manejo familiar de una organización que está en el gobierno, como es el partido de Ollanta-Humala, en el cual Nadine Heredia ha tenido demasiado protagonismo. El presidente, quizás por su escasa preparación para ejercer el cargo de presidente, tiene que recurrir a que Nadine sea prácticamente la que, al menos lo que se ve, la que lleva la agenda, la que le hace los discursos, la que manda, ¿no? Eso ha generado ya esa crisis, porque se han centrado en ella. Y imagínate, hablamos de una crisis de gobierno y Nadine Heredia no es gobierno, ¿no? Ella no ha ganado una elección, es Ollanta-Humala. Sin embargo, es tanta el poder que había logrado, ¿no? Que al final lo tomamos como una crisis de gobierno. En realidad es preocupante este papel protagónico que ha tomado la primera dama, o nosotros lo queremos ver de esa manera, o son los partidos opositores que nos hacen ver de esa manera a través de cortinas de humo, incrementando esto. Rocío, yo creo que el país está observando a este gobierno desde el inicio, el tema de la pareja presidencial. Este tema de las agendas no debe afectar el rumbo y el norte de este gobierno. En realidad eso debe ser tratado, digamos, por las instituciones correspondientes e investigado a profundidad, porque en realidad nuestra sociedad necesita que nuestros gobernantes sean prácticamente honestos y transparentes en todas las aristas. Lamentablemente este gobierno se viene cayendo desde el inicio, porque llegó con una propuesta de gobierno y finalmente cambió de rumbo. He ahí el costo social, le pasó la factura, el tiempo, etcétera. Pero yo creo que estos temas deben tratarse aisladamente a poder retomar el rumbo de nuestra situación política de nuestro país, porque fíjate, acaba de mencionar el doctor Humberto Falla el sentido de que se está viendo el tema del presupuesto. ¿De qué presupuesto estamos hablando? Si nuevamente vamos a terminar el ejercicio del año y el presupuesto aprobado del año pasado, septiembre del año pasado, no estamos prácticamente con un gasto no superior ni siquiera al 40%. Entonces, prácticamente seguimos engrosando la reserva nacional y seguimos sentados prácticamente, como decir, en una familia que tiene crisis de salud, crisis de educación, crisis de oportunidad de trabajo, crisis en cualquier campo que nuestra familia quisiera despegar, pero sin embargo tenemos el dinero guardado en los bancos, millones de millones y miles de millones. Entonces,
esto lo distrae mucho y el presidente está de una u otra manera secuestrado psicológicamente, lo vemos que está distraído, o sea, porque todo ser humano merece un descanso, necesita dedicarle a la familia, necesita un 60% guiar a nuestro país. Pero ¿está distraído o lo ven un poco perdido o más preocupado por lo que se hable de la primera dama? Porque en casi todas las intervenciones que aparece el presidente con la prensa, aparece disculpando el trabajo de la primera dama. Y para eso no lo hemos elegido, Rocío. Entonces yo creo que el país necesita justamente en este tramo final de tu gobierno, yo avalo también un acto democrático, que hay que ayudar y que los partidos políticos todos tienen responsabilidad. Todos, o sea, porque nadie de acá, digamos, todos tienen rabo de paja. Entonces, de una u otra manera no pueden distraer la opinión pública en decir, tratar digamos, de desenmascarar cortinas de humo cuando cada uno de ellos también lo tiene. Y creo que nuestra sociedad necesita mejores oportunidades. La pregunta es para los tres, pueden responder cuando ustedes gusten. ¿Se vive una sensación de corrupción? ¿Es corrupto este gobierno? ¿Es uno de los más corruptos, podemos decir? ¿O realmente hasta el momento no hay casos de corrupción demostrados? Las agendas de Nadine Heredia vienen antes de la campaña electoral, que se juzgó en su momento, se archivó el caso, luego se trajo nuevamente al tapete, quizás por conveniencia de otros partidos políticos. Pero aquí hay que hablar, ¿es corrupto el gobierno de Ollanta Humala? Yo creo que la corrupción es algo que se ha instalado en las máximas instancias de gobierno en nuestro país hace muchos años. A un nivel escandaloso. Con Fujimori llegó a lo más alto, es decir, hubo una mafia que llegó a la presidencia y que desde ahí dirigía el país prácticamente, hemos visto en los... Pero recordemos que la última encuesta pone a el expresidente Alan García como uno de los más corruptos de los últimos años, en primer lugar. Estamos hablando del Fujimorismo, estamos hablando de Alan García, tiene tantas denuncias, el caso de los narcoindultos es escandaloso, ¿no? Y hay tantísimas pruebas y sin embargo el Poder Judicial lo viene blindando y eso también es un escándalo. El gran problema del país es que tenemos un Poder Judicial muy corrupto, que se compra un juez al precio, a distinto precio, ¿no? Un juez no me da acá, me consigue un juez en Tacna, en Loreto. En todo caso, sí hay corrupción en el gobierno de Ollanta Humala, pero no se puede demostrar, como ha ocurrido con otros partidos. De todas maneras hay corrupción. Mirando el horizonte con cierto realismo y, por qué no, optimismo, el Perú está empeñado en combatir la corrupción. Si no, no hubieran tantos funcionarios, alcaldes y gobernadores regionales presos. Un presidente preso está en el Perú, almirantes, generales, el propio Contralor General, señor Casolay. En consecuencia, este esfuerzo... Pero en este gobierno se fueron presos. Sí, creo que es un mérito que hay que reconocerlo. Hay que continuar con esa campaña sostenida. Es evidente que México y Brasil están en el mismo propósito. Brasil tiene en prisión al hijo de la corporación de ingeniería más grande de América, que es la firma Odebrecht, al señor José Dirceu, ex premier de Lula. México por igual está empeñado en una campaña, Colombia, ojalá que termine con la guerrilla pronto. En todo caso, como ha dicho Humberto Heredia, es secular el problema, como que en el Perú desde que nació la República tuvimos como gobernantes a generales y a generalísimos, mariscales, y no había visión de futuro, no se planeó. La hacienda pública, hay un libro de Manuel Soane que se llama Autopsia al presupuesto. Autopsia se le hace a un muerto. En efecto, el tema presupuesto me cautiva. Creo que deberíamos esmerarnos en una cultura de presupuesto a través de la prensa, que el pueblo sepa que es el más importante instrumento de gestión. Bueno, pues han habido periodos en los que se incineraba la cuenta general de la República. No se ha hecho un balance objetivo. Sabes, Rocío, que de la venta de los activos del Estado que hizo el señor Fujimori, todos no han pagado. He revisado la cuenta general de la República el año 2010. Muchos deben al Estado. Por ejemplo, quienes compraron el hotel de turista de Chiclayo y todos los hoteles de Entur Perú no han pagado enteramente sus obligaciones al Estado. En consecuencia, el Perú, país ganga en su momento, se aprovecharon muchos. Creo que la corrupción viene de vieja data y, bueno, pues que los organismos competentes hagan lo suyo, la Fiscalía, la Procuraduría, el Poder Judicial, que actúen. La celeridad es importante. Claro, ahí está el problema, porque nadie lo va a hacer, porque si es que viene de esto desde la cabeza, pues difícilmente el resto va a poder empezar a ponerse en línea.
¿Esto usted lo ve que es difícil combatir la corrupción enquistada? Yo creo que no es difícil, es voluntad, es gesto político. Yo creo que se debe trabajar bajo dos frentes. Un frente a futuro, porque esas futuras generaciones no pueden venir, digamos, a convivir o ser parte integrante de una sociedad que en realidad, que es la que estamos teniendo en estos momentos. Autoridades, como lo acaban de mencionar nuestros amigos, colegas acá presentes, desde el Poder Judicial, la policía, etcétera, ¿en quién creer? Nuestros gobernantes. Oportunidad, digamos, y están haciendo de la política prácticamente un instrumento de servir, sin no servir. La política, si yo estoy inmerso en esto, es por hacer de la política un instrumento para servir y no servirnos. En ese sentido yo creo que la sociedad está enferma y hay que trabajar desde el punto de vista, desde los diferentes estamentos del Estado, y trabajar generación tras generación para que en el futuro tengamos en realidad ciudadanos de bien, y que de ahí salgan los futuros gobernantes, que en realidad el Perú tiene esa brillante oportunidad. Acaban de tocar, de decir, en la época de Fujimori, es cierto, hubo corrupción, pero de ahí para adelante, ¿qué podemos mencionar? O sea, en esa época, mal que bien, digamos, ya el señor presidente está preso, pero de ahí para adelante, ¿qué hemos hecho? Nos vendieron una falsa democracia. ¿Y qué estamos viviendo prácticamente? La democracia es sinónimo de equidad, de justicia, de beneficio para todos los peruanos. O sea, no es posible que, por ejemplo, en el tema de la regalía, Doma, date cuenta por qué apostar por el tema del canon minero en la región donde se explotan los recursos naturales. O sea, desde ese punto de vista ya creas desigualdades. O sea, ¿por qué no pensar que el presupuesto de la República en la década del 90, ¿no es cierto?, que era 32.000 millones de soles, y por qué no pensar ahora qué estamos haciendo con el dinero, que son cerca de 140.000 millones de soles? Es algo macro que yo lo llevo y lo aterrizo en lo que significa las ex cooperativas agrarias. En la época de los hacendados le entregaste, y fíjate el resultado de las cooperativas: Pumalca, Tumán, Cayaltí, ¿no es cierto? Pero este tema lo venimos tratando años. Entonces, ¿por qué no tocar el tema de fondo? Solución, pero ¿quiénes se animan? No, el problema es voluntad, el tema de fondo, es tratar el tema de fondo. No solamente creo yo que sea cuestión de voluntad. Por ejemplo, Ollantumala a estas alturas, por más voluntad que tenga, no va a poder hacer nada. Yo creo que un gobierno, cuando ingresa recién y se ingresa con un programa y un equipo apropiado, sí puede hacerlo. Con las cuentas blancas, porque si regresa empeñado, pues difícilmente. No, pero si yo creo que si ingresa con gente honesta, que no tenga rabo de paja, este gobierno empezó aparentemente haciendo las cosas bien, al margen de la lealtad que tuvo con los demás integrantes de Gana Perú, pero sin embargo en el camino se ha envuelto, o lo han envuelto. Pero aparentemente hay cosas muy ciertas, como el caso de Martín Belaúnde, ¿no?, y su relación con la pareja presidencial. Eso le ha quitado el peso para seguir luchando contra la corrupción. ¿Esa ha sido la equivocación más grande, doctor Humberto? ¿Qué le reconoce a este gobierno? Bueno, ¿qué errores más grandes? Comencemos por el mérito. Creo que la inclusión social ha sido un acierto. Hay la intención de reducir la pobreza. En educación, sobre todo. En educación, fíjate, este año 4.500 millones adicionales. El ministro Saavedra termina el año sin gastar. Como además, chicos que tienen la oportunidad de estudiar en las mejores universidades del mundo. Sí. ¿No? Imagínense, qué cosa que en ningún otro gobierno se ha hecho. Enhorabuena, eso hay que continuarlo. Evidentemente, creo yo que el gobierno agudiza su crisis cuando se presentan casos, como ha dicho el ingeniero Humberto, con casos de Martín Belaúnde Locio, ¿no? O sea, el afán de centralista se estropea. En el 2015, de cada 100 soles, 73 se han quedado en el gobierno nacional. Solo 15 más 12 a regiones y a municipios son magros importes. No porque hay malos gobernadores o malos alcaldes se va a estropear el proceso descentralista. En Ancash se determinó que, si bien es cierto, el gobierno, la pareja presidencial no estaba directamente influenciada, tomaban su nombre y se destinaban recursos de manera arbitraria para obras que hacían consorcios comprometidos. Este ha sido un mal permanente en el Perú. Debemos exigirle a la Contraloría un esmero mayor, que el control sea previo y concurrente, porque posterior ya es llorar sobre la leche derramada, claro, como decimos, ¿no? En todo caso, de los méritos del gobierno estaría también el tema de la salud. El presidente en julio dijo que todo el que nacía iba al CIS con miras al seguro integral de salud.
Ese es un avance. Y en el deterioro, claro está el hecho de que llegó sin equipos. En el gobierno, y nosotros hemos estado en 2 oportunidades, hay que llegar con equipos. Evidentemente, mira, sus vicepresidentes se han renunciado. Y llegó con 48 congresistas, ahora son 30. Mira el deterioro, el desmoronamiento de una estructura de partido que llega al gobierno sin respaldo. Esto hay un reto aquí a los demás partidos políticos de constituirse en escuelas de ciudadanía, escuelas de futuros gobernantes, para que no tengamos la improvisación que estamos viendo por doquier. ¿En qué le reconoce al partido de Ollanta Humala y cuál ha sido el peor error en todo caso? Bueno, el peor error para mí empezamos es por tener de lado a una asesora que ya lo tenemos ahorita en estos momentos involucrada en serios problemas, en serios aprietos y de mucha incomodidad para Ollanta Humala. Y segundo, el equipo humano, que en realidad hasta ahora muchos de los cargos públicos de funcionarios de confianza son de anteriores gobiernos. Entonces poco y mucho puedes esperar de ellos. ¿Por qué? Porque actúan mezquinamente, actúan de acuerdo a su camiseta política. Y creo, y retomando lo primero, el tema, nuestra sociedad, ¿qué mira en la clase política? Están pensando en quién creer. Y segundo, ya se viene la bonanza de botar el dinero en las campañas, que finalmente, pues, ¿cómo es posible? Para citar un ejemplo, ¿cuánto es el presupuesto más o menos crees tú que se puede invertir para ser candidato al Congreso de la República? Es un promedio de 100, 200 mil dólares. Y si tú tienes un sueldo, ¿de acuerdo? En el peor de los casos, digamos, ¿no? Exacto, en el peor de los casos, pero ya ponle 1 millón de soles. Y si tú recibes un sueldo de 15 mil o de 14 mil soles, finalmente, por eso te digo, ¿dónde vas a terminar? Siempre inmersos en este tipo de problemas. Claro que y sí, eso lo distrae. Pero ahí hablábamos de un cambio en la reforma de los partidos, claro, en la ley de los partidos, para que puedan tener financiamiento por parte del Estado. Es voluntad de la clase política, de los gobernantes. Acá las cosas, las reglas tienen que quedar claras. Por eso que al final, en su gestión, eso lo distrae, porque están pensando cómo recuperar ese dinero mal habido, claro, o pasarle la factura. Bien. Hacemos una pausa, regresamos para seguir analizando la crisis del actual gobierno de Ollanta Humala, cómo lo ve usted, y también para conocer un poco más en la previa. Regresamos con más aquí en Democracia. Bien, y según Ipsos Apoyo, la aprobación a la gestión del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, alcanza el 14% en octubre, mientras que la primera dama Nadine Heredia logra el 12% de aceptación a su desempeño, de acuerdo a la más reciente encuesta de urbano-rural de Ipsos Apoyo. En tanto, en una evaluación al accionar de los ministros del Estado, el titular de Educación, Jaime Saavedra, es el más popular con un 35%. Y también le sigue Luis Iberico con un 27%. Bien, este es el análisis de las últimas encuestas, pero vamos a conocer qué es lo que nos traen también los medios de comunicación sobre la crisis del actual gobierno de Ollanta Humala. Vamos con la previa. Bien, entonces más adelante nosotros tendremos la previa. En tanto, haciendo un análisis, en la pausa conversábamos, doctor Humberto, y usted tenía una apreciación particular sobre el rol de la primera dama. Si bien se habla de mucho protagonismo y quizás el presidente de la República ha pecado de dejarlo actuar de esa manera, ¿cuál es el mensaje que nos llega con ese accionar, tanto de la primera dama y del presidente de la República? Porque hay un mensaje del presidente hacia los varones y una imagen que nos da la primera dama hacia las mujeres, y que muchas mujeres no aprueban ese desempeño. Sí, la unidad familiar, de los últimos presidentes, reconozcámoslo, no ha habido precisamente una unidad familiar. Entonces, que ahora venga una pareja que está tan vinculada, tan unida indisolublemente, debemos admirarlo.
yo decía... Pero hablamos como familia, Nadine, su esposo y sus hijos, porque de la familia de ellos pues hay mucha desunión. Sí, imagínate que el señor Isaac, suegro de la señora Nadine, le diga que es una borrachita de poder. Siempre ha hablado mal, ¿no? O sea, siempre ha hablado mal, ¿no? Entonces, igualmente, Antauro está preso y la mamá siempre le debe recordar a su hijo Ollanta que pronto lo indulte. De manera general, la familia Ollanta no ha sido precisamente generosa con la pareja. Y qué difícil, ¿no? Porque hay que ponernos en el rol del presidente, porque sale el hermano Ulises, también el hermano mayor, a decir de que ha traicionado los lineamientos del partido, que no ha cumplido en muchos casos y que él no apoya la minería, sin embargo tiene que ser como una especie de hipócrita y dar un mensaje por conveniencia. Solo para terminar de decirte que en efecto cosito se le ha dicho, ¿no? Taco largo, en fin. Pero nosotros deberíamos reivindicar la unidad de la familia y los excesos que ha caído la señora Nadine, ya sea que como presidente del partido de gobierno o como una consejera de algunos ministros, se ha criticado hartamente y eso ha deteriorado, qué duda cabe. Fíjate que esté por debajo la estima ciudadana de Nadine, por debajo de su esposo. Ella siempre estuvo encima en las estadísticas que hacía Ipsos y otros. Ahora, el término socializar está muy de moda últimamente, ¿no? Los conflictos ambientales han deteriorado al gobierno hartamente. Mucho. Las transnacionales recién están conversando con las comunidades campesinas. Yo creo que este tema no lo habíamos tocado. El defensor del pueblo ha hecho informes de advertencia al gobierno de que hay más de 100 conflictos potenciales de este tipo. Entonces, recién advertimos... Se ha concentrado ahí el presidente y ha dejado de lado muchas cosas. Recién advertimos que si bien la inversión extranjera ha sido necesaria, no se ha sabido tratar con ella. Fíjate, cuando Fujimori dio las leyes de promoción de inversiones, se crearon los organismos supervisores de la inversión. OCINERMIN para la minería, OCITRAN para transportes, OCITEL para telecomunicaciones, pero estos organismos supervisores no han cumplido su misión, menos han sancionado nunca a las transnacionales. Entonces se han sentido como Pedro en su casa y mira los problemas que han creado, ¿no? No va Conga, no va Tía María, no van los otros proyectos, eso causa un deterioro grande. Por eso creo que la única preocupación es Nadine Heredia, pues en este momento, ¿no? Sí, no debería serlo, pero así es porque ella se ha sobreexpuesto a la prensa en su papel de presidenta del partido. Pues ¿no? bien, esos excesos son los que ahora pasan la factura. Así es, miren, yo creo que ya la clase política nos tiene acostumbrados periodo tras periodo de los gobernantes. O sea, lo que hacen con la derecha lo borran inmediatamente con la izquierda en acto de corrupción. O sea, con niveles de aprobación siempre por debajo de las dos cifras, estamos hablando de 8 o 9%, o sea, lo hizo Toledo, terminó Alan García, ¿no es cierto? Y ahora Humala ya está prácticamente bordeando la cifra del 9, el 8%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Reitero, si para ganar las elecciones creaste una falsa expectativa, creaste en la sociedad que no iba a haber problemas sociales, por lo menos me anticipo, o sea, antes de... O sea, nuestra sociedad lo que quiere es bienestar en cada una de las regiones, por el gas de 12 soles, ¿no? Imagínense, mucho populismo. Claro, mucho populismo, pero yo creo que sentarse ya y tomar con cabeza fría el rumbo y los destinos del país, se requiere, reitero, trabajar en equipo, por lo menos ir a cada región donde tú ofreciste que no va a ir la minería y que la minería es buena de una manera, de un punto de vista responsable y que eso nos va a traer mucho bienestar a la familia de la zona, pero por lo tanto tiene que vertir un diálogo, ¿no es cierto?, un anticipo, por lo menos ponerle condiciones a esta empresa y que comience el bienestar a lucirse antes de. Entonces yo creo que con ese contento y con ese bienestar generalizado en cada región, reitero, tranquilamente pudiste haber gobernado, haber tenido la oportunidad de pasar a la historia como un gobernante probo, que no solamente fue que creaste esa expectativa, sino que lo plasmaste en hechos y demostrado está desde el inicio de su gobierno, ¿no? Pues sería bueno que se toquen otros temas, pero ¿qué pasa cuando la oposición, y a la oposición le conviene que se hable solamente de Nadine o que se hable solamente de los casos negativos? Claro, por eso lo dije al principio, ¿no?
Se trata también de parte de la contracampaña, de la campaña en contra del gobierno de los otros partidos que pretenden ocultar muchísimos hechos de corrupción más graves, sin que eso signifique que no se investigue. Sin embargo, lo que decía acá nuestro amigo Burgos, eso del tema de la minería es un tema, de los conflictos sociales es un tema que lo ha desgastado muchísimo al gobierno y no era posible que él salga a explicarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente él en campaña lo explicó en demasía cuando decía que él iba a estar, claro. O sea, es imposible que la gente le acepte un cambio de mensaje cuando él ha ganado con ese mensaje. El gran problema de Ollanta Humala es que él no aplicó las propuestas que hizo en campaña y desde ahí ya tenía el ya había perdido el apoyo de la población, al menos de los sectores que de alguna forma se habían afectado. La misma izquierda que lo apoyó ya le quita la confianza. La izquierda no puede tener mucha votación electoral porque no ha sabido unirse, pero refleja el sentir de una buena parte de la población, claro, y influye demasiado, influye bastante, y eso es lo que le ha quitado. Y aparte la sobreexposición pues, de Nadine. Nadine ha querido ser la protagonista, la dueña, ¿no? Esa foto cuando los presidentes estaban caminando solos y ya se coloca ahí a pesar de que el protocolo no le permitía, pero todas esas cosas la ha ido desgastando al gobierno, pero creo yo que lo que adicionalmente le ha permitido este desgaste es el hecho de haberse involucrado también en temas de corrupción, de haberse involucrado, no solo las agendas, porque las agendas, como tú mismo has dicho, era un tema antes de las elecciones. Y luego, bueno, se trajo nuevamente. Pero vamos a ver qué es lo que nos trae la previa, porque la previa también nos trae datos adicionales sobre lo que se está viviendo actualmente en el gobierno de Ollanta Humala. Vamos con la previa. A través de un profundo análisis, el político Juan Cheput examinó la situación actual del Partido Nacionalista, el cual pasa por el que sería su peor momento. Es primera vez en la historia del Perú político que faltando un año de gobierno, la administración vigente, es decir, la de Ollanta Humala, está siendo cuestionada en el propio Congreso, ¿no? Eso nunca se había visto antes, y eso demuestra el nivel de putrefacción que hay en estos momentos en las esferas oficialistas. Como parte del origen de la crisis interna en el partido, se encontrarían los vínculos y cuestionamientos que recaen sobre su presidenta Nadine Heredia, quien según Juan Cheput se ha victimizado desprestigiando a personajes involucrados en el caso Belaún del Ocio. Los indicios son muy grandes, ¿no? Y es por eso que la señora Nadine Heredia ha buscado victimizarse para de esa manera descalificar el trabajo que viene haciendo la comisión. No es una invención el hecho de que ella tenga una gran amistad con el señor Martín Belaún del Ocio y también con el señor Rodrigo Arosemena. Siento Ollanta Humala ya entra una vez más en una contradicción, ¿no? Primero declara el estado de emergencia en la zona de Islay y luego dice muy alegremente tía María irá si es que la población lo quiere. Es decir, apuñala a la empresa luego de que sale un mensaje a la nación diciendo que la empresa va a hacer los esfuerzos para sacar adelante el proyecto. Demando a la empresa a cargo del proyecto minero Tía María a que manifieste su voluntad y ejecute acciones concretas. El problema de fondo en los conflictos sociales es que el gobierno no sabe qué hacer y el gobierno se le ha pasado traicionando permanentemente a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas y a todos aquellos que en un principio le dieron su apoyo. Según el conflictómetro elaborado por Viceversa Consulting, durante lo que va del gobierno de Ollanta Humala, 8 de cada 10 conflictos sociales están activos y de los 116 existentes, el 67.14% están asociados a disputas por recursos naturales. Lo que decía usted, doctor. Bien, todo lo que ha tratado este panel ya estaba en la previa, entonces no estamos para nada fuera de la realidad. Actualmente eso es lo que estamos viviendo. La traición del presidente Ollanta Humala, lo que ustedes decían, ¿no? Ha incrementado aparentemente más que la gente rechace. Y eso porque el populismo. Pero qué tan difícil, doctor, es luchar contra este populismo, porque viene años y lo traen todos los candidatos. Hubieran candidatos transparentes que cumplan, o si los hay, a lo mejor yo estoy equivocada. Sí. ¿Por qué la gente ya no cree en los políticos? Nosotros, hablo desde el punto de vista del APRA, aprendimos bien desde el primer gobierno que el populismo no era conducente a nada.
Alan incluso ha pedido disculpas al país desde un estrado público, porque pues los créditos no pueden ser a tasa cero, por ejemplo, el dólar MUN no puede asumirlo el sobrecosto del Estado, en fin. Creo yo que aquí hay males endémicos que vienen de mucho tiempo. El populismo, por ejemplo, hoy día que salga la Fuerza Armada, lo ha dicho mi presidente, y yo con todo respeto he dicho, por el hecho de no tener cargo dirigencial, me permite una opinión personal. En el APRA se nos permite la crítica. Yo no estoy de acuerdo en que la Fuerza Armada salga, pero el populismo lo propuso Toledo inicialmente, ¿no? Que el Ejército, la aviación y la Marina salgan. Fíjate, hubo un marino muy joven que en Acomarca entró con su tropa y barrió con todos, con niños. Un marino nervioso, no están preparados para la guerra no convencional, la Fuerza Armada. La Fuerza Armada está preparada para la guerra convencional, donde tienes un enemigo que se ve. Ni con la sedición pudo la Fuerza Armada. Fue el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, el que capturó a la cabecilla, al cabeza de las... Hoy la delincuencia crece y comienza a desesperarse algunos ministros. Por ejemplo, que el ministro del Interior diga que hay que calificar como terrorista al que roba granadas. Ese hombre se va a ir con los beneficios que supone el que tenga que llegar su caso hasta la Corte Interamericana. Pero se pidió declaratoria de emergencia también. ¿Tampoco es viable esto? Sí, la declaratoria de emergencia es un estado de excepción que la Constitución no contempla y que se da por periodos, 30, 60 días, y se dice qué derechos se suspenden. El Código Procesal Constitucional dice que en el Perú, ni aún en estado de emergencia, los fiscales y los jueces pueden dejar de... Pero eso no le conviene al gobierno para nada. Lamentablemente es un mal menor, porque con el estado de emergencia puedes suspender el derecho de la reserva a la correspondencia, el derecho a la inviolabilidad, el derecho a la reunión, etcétera, ¿no? Es decir, creo yo que las medidas populistas no necesariamente dan buen resultado. Muchas veces caemos en farra fiscal y eso pues trae consigo de que las variables macroeconómicas tengan que caerse. El ministro de Economía tiene aquí gran responsabilidad de impedir que se gaste más de lo que ingresa, porque la economía, tanto en la economía privada como en la economía pública, el principio de equilibrio es fundamental. Bien, ¿qué nos hace falta en todo caso? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya estamos a puertas de una campaña electoral fuerte y donde siempre escuchamos a candidatos decir cosas que luego, llegar al poder, no se van a cumplir. ¿Qué decirle a la gente? Porque ya no se sabe en quién creer, pues, ¿no? Bueno, si hablamos del gobierno, el gobierno ya no tiene mucha credibilidad. En todo caso, creo yo que a pesar de ello, como se ha indicado, tiene que terminar Ollanta Humala su gobierno. Y tiene que enfrentar los casos, tiene que enfrentarlo de repente con mayor energía, tiene que enfrentarlo aclarando los temas en los cuales están involucrados también ellos. ¿Usted no cree que la pareja va a fugar tan pronto termine el gobierno? No, yo no creo eso. Realmente los hechos por los cuales se los acusa no son todavía, al menos públicamente, demostrados. Hechos más graves ha tenido Alan García y está acá sin ninguna investigación, creo yo, seria como para que corra riesgo incluso su libertad. Entonces yo creo que el gobierno puede hacer mucho, y los partidos políticos que van a competir tienen que exigir al menos que se modifique un tanto la ley electoral para que se obligue a que estos planes de gobierno, por ejemplo, o todo lo que se propone tenga por lo menos en algo un carácter vinculante a cuando llegan. No es posible que un gobierno llegue con una propuesta, como dices, desbordante de populismo, y luego llegan al gobierno y cambian el mensaje. Y que no se puede ejecutar. Eso es parte del... ¿Pero esto se dará en estas elecciones o lo ve difícil ya este cambio? Esperemos que la sociedad civil esté a la altura de las circunstancias. Acá no solamente hay que exigir a la clase política, sino también a la sociedad civil. Acaba de decir el doctor Humberto, a título personal, naturalmente porque él pertenece a un partido y como dirigente sería irresponsable, ¿no es cierto?, tener que dirigirse, ¿no es cierto?, a la comunidad o al país con unas versiones que antepone, digamos, o lo indispone al presidente, en este caso Alan García. Acá la sociedad civil, de igual manera, somos responsables.
¿Dónde están esas fuerzas vivas, los colegios profesionales? Que ellos en deben todo caso, estar la invocación es estar alertas y bien informados. Alerta, porque la popularidad o el populismo es irresponsabilidad, porque ya la clase política nos tiene acostumbrado que decir que lo político vulnera lo técnico. Claro que y eso no es posible. O Pues sea, en vez de estar botándose el una dinero... población bien informada jamás podrá ser engañada. Exacto. Y desde ahí estaremos empezando bien. Yo soy de pausa, las personas... nos vamos a la pausa y regresamos para seguir conversando. Claro que sí, vamos. Bien, y nuestros televidentes están respondiendo a la pregunta a través de las redes sociales y también vía teléfono. Antes de dar paso ya a los resultados, vamos a comentar lo que nos escriben los televidentes en las redes. Dice Clodomiro Guevara, creo que sí, que es uno esta crisis del gobierno es responsabilidad del mismo mandatario por no ser consecuente con sus propuestas de gobierno. Agua sí, oro no, era una esperanza para luchar contra el crimen. Por esto es que el gobierno de Ollanta Humala está venido a menos. Enrique Carrera dice sí, solamente le interesa su bienestar y la de su familia, pero sobre todo la de su esposa, y el Perú está abandonado. Hay mucha crisis. Y finalmente Rodrigo Díaz dice es uno de los gobiernos que ha tenido más conflictos sociales, pero al parecer al presidente Ollanta Humala eso no le interesa. Lo que estábamos hablando en el panel, pero vamos a conocer el resultado porque ya tenemos el resultado de la gente que votó a través de nuestra línea telefónica y las redes sociales. Vamos con prueba de verificación ciudadana. Y prueba de verificación ciudadana, le preguntamos a los televidentes y al público lambayicano esta noche, ¿crees que el gobierno del presidente Ollanta Humala atraviesa una de sus peores crisis políticas? Vamos a ver cuál fue la respuesta, sí o no. Sí. Atraviesa una de sus peores crisis políticas y aparentemente el tema de las agendas es uno de los puntos que, digamos, lo ha llevado al pico más alto. La reflexión. ¿Cuál es el mensaje que nos está dando la gente a través de esta respuesta? De este gobierno, ¿cómo pasará a ser recordado el gobierno de Ollanta Humala? Claro, yo creo que la reflexión es que en este caso, por ejemplo, el criterio político, el tema de la corrupción tiene un lugar preponderante en la población. No podemos negar los avances que hemos tenido en este gobierno e incluso en gobiernos anteriores, pero la corrupción ha seguido creciendo, entonces la corrupción es prioritaria acá. La gente está evaluando la crisis política de Ollanta Humala en función al tema de las agendas. Imagínate un tema que ni siquiera está relacionado con dinero del gobierno, bueno, el tema del Martín Belaunde. Entonces, nuestra población ve con mucha preocupación todo lo que está relacionado con corrupción y además el tema de los conflictos sociales. Pero ¿con qué más era recordado Ollanta Humala? Por ejemplo, Alan García, usted dice, y muchos lo recordamos, los narcoindultos. ¿Al gobierno de Ollanta Humala va a ser recordado no por el tema de Nadine? Yo no creo eso. Yo creo que va a ser recordado más por el tema de su relación con Martín Belaunde, o en todo caso va a ser recordado el gobierno de Ollanta Humala como el gobierno en el cual gobernó su esposa Nadine Heredia, pero no por otro tema, ¿no? ¿Será recordado por Martín Belaunde Locio por haberse vendido al gobierno chavista o por Nadine Heredia? Estimo que será recordado por su blandura, la lenidad, la condescendencia, un poco que ha sido... ¿Por cosito, dice usted, doctor? No, con las transnacionales. Creo que ha sido demasiado blando con ellas. No se... Oye, mira, la Telefónica, Movistar, ¿dónde? Yo estoy dictando clases en plataforma virtual, mis alumnos en Pucallpa no me escuchan. ¿Dónde está la banda ancha? ¿Dónde está la fibra óptica? ¿Dónde está? Y lo prometió el gobierno. Toledo está prometiendo internet gratis. Pero esa blandura ha sido de todos los gobiernos anteriores con las transnacionales. Toda la vida ha sido así. Toda la vida los gobiernos han tenido ventajas para las transnacionales. Pero, a ver, brevemente, ¿será posible internet gratis? No. Ojalá. Ya es mentira, ya nos están engañando. Estamos nuevamente hablando de populismo, ¿no? Sí. Claro que sí. Entonces yo creo que en verdad habría que... Entonces, por un presidente... digamos, manejado por su esposa. Sí, un balance que hace pensar que será recordado por eso, por su
Se decía y se sigue diciendo, es militar o lo fue, creíamos que iba a adoptar posiciones firmes, no la ha adoptado, por eso va a ser recordado. Ahora, evidentemente, creo yo que en el futuro tenemos que exigir planeamiento. Si hay un acuerdo nacional, hay un planeamiento estratégico, cualquier gobierno que venga, que tenga continuidad en ese plan. De lo Entonces, contrario, en lo negativo, por ser muy blando, y en lo positivo, educación, salud, sin duda, ¿por qué se queda? Creo que es positivo ello, que igualmente inclusión social ha sido bastante generosa con la población, con los que menos tienen. Por algo se tiene que comenzar a paliar la pobreza, Bien. a erradicarla. ¿Y usted se queda con salud, inclusión social, educación, en lo Yo positivo? me quedaría con un poco de todo, la verdad, pero no una educación en donde vemos prácticamente donde los centros educativos nacionales hay una migración fuerte para los particulares y eso no sintoniza con la economía misma de los que menos tienen. Y en lo negativo, ¿cómo recordaremos a Ollanta-Humala? Yo sí coincido que hay corrupción porque el tema de la UNDE sencillamente por eso está preso y tiene que rendir mucho, ¿no? ¿Cierto? Termina su gobierno de Humala y seguramente saldrán muchas cosas. Exacto, saldrán muchas cosas. El tema por qué ya se viene dilatando el tema de la pericia ante la agenda. Es decir, cositas como estas, termina su mandato y eso se va a investigar. Entonces, por Belaún del Ocio, ¿va a ser recordado usted Ollanta-Humala? Por supuesto, así es. Entonces, quiero un poquito, de repente, si me brindas unos segundos, Rocío, ya estamos reitero terminando. que el país no puede terminar con más de lo mismo. Y acá, Estoy en la televisión. los peruanos Luego te llamo. tienen que pensar que un candidato bueno no solamente es el que ofrece cosas bonitas. Fíjate, el mismo presidente Alan García ofreció la autopista El Sol desde Lima hasta Sullana. Dijo que en su gobierno lo tenía que inaugurar. Ya vemos que hasta el momento va a terminar un mal y más de lo mismo. Entonces, ni siquiera terminamos, mira, miles de millones en actos de corrupción. ¿Dónde queda? No sabemos dónde está. Y en realidad el país no puede parar. Pero sin embargo necesitamos infraestructura importante y necesitamos que nuestro país sea en realidad un país que ya deje de ser subdesarrollado y debe estar siempre en el sitio más importante. Finalmente, ¿algunos de ustedes? Vamos a cerrar el panel. ¿Alguna intervención final brevemente? Creo de que por el bien del país, que nuestra juventud tenga la convicción de que nada quede impune, los presidentes se quedan para el juicio de residencia, así le llaman en el derecho internacional público. Alan en el primer gobierno se tuvo que asilar porque no habían garantías, el fujimorismo había desenvainado contra su persona. Pero bien, mientras hay ese vacío pueden fugar otros más presidentes como Alan, ¿no? Esta vez está acá y se está defendiendo, acaba de ir a un tribunal a responder una batería de preguntas y lo hará siempre. Esperemos que Ollanta-Humala no se vaya y se quede para el juicio de residencia. Debe quedar, yo estoy seguro que tiene que quedarse y responder. Más que nada su tema va a ser, de él va a ser recordado por haber traicionado su plan de gobierno. Bien. Muchísimas gracias a mis panelistas en esta noche. Gracias, público televidente que nos sigue día a día. Las preguntas, como siempre, fueron hechas, suyas son las conclusiones. Nos reencontramos mañana con un nuevo tema aquí en Democracia.